dice, presionando a través de las chispas. Estamos en página 5 del PDF 10, que sería de la página 10, la página 5 de lo que es la traducción de esta página 10, de la puerta del Ruach HaKodesh. Presionando a través de las chispas, retorna y desaparece. Y esta palabra, la palabra davar, es palabra, pero también es cosa, está impresa en ellos, como su propia naturaleza. Y aquí están todas las letras, como es mencionado. No hay ninguna visible, solo en la frente humana. Y el gusto, sabor, ta'am, en la palabra. Es como se sabe que los gustos y los puntos y las letras en los tres elementos básicos iniciales. Algunos comentarios. Dice, no puede resistir esta luz porque ha sobrepasado su ritmo. Esa situación que nos llega a veces nos invade en una forma tan profunda que logra cortar nuestra conexión con el Creador y entonces esta caída va a ser inminente. Esta luz de vida es un estímulo, pero a la vez es una responsabilidad, porque implica una atención cada vez más permanente en su unión con Hashem. Ese camino espiritual nos va dando una profundidad cada vez más interna y uno se va enfrentando a lugares más profundos de ese ego, va a estar en situaciones con más fuerza vital, pero a su vez con posibilidad de caídas más grandes. Este ser ha de luchar y disfrutar al mismo tiempo. Todo este proceso de corrección personal para poder ir transmutando su anterior naturaleza humana, terrenal, su anterior atención permanente solo a estos asuntos, por su nueva naturaleza divina, donde se busca en todo momento servirlo a Él en todo lo que estemos haciendo. Leo el comentario de acá abajo, pues ya leí este párrafo. Dice, todo lo revelado llega a través de la frente de la persona, ahí está Keter, la parte baja de Keter, o sea, la parte externa, la alta está fuera de ese Parsuf, rodeando, como a Ein Sof mismo, pero los pies del Parsuf de Keter están a nivel de la frente de ese ser humano, y no existe revelación, vida, si no es a través suyo. También hablaba de esos símbolos del canto, el ta'am, esa radiación que sabemos que se refleja en la escritura y que hay tres formas de mostrar las diferentes luces en la escritura y uno de esos son esos símbolos del canto que tienen que ver con luces que están en el nivel de Neyamá, luego las vocales que son esas Nekudot que tienen que ver con el nivel de Ruach y las letras que son los Kli que estamos hablando del nivel de Nefesh y son los lugares donde va a estar ubicada toda esa luz que puede ser del ego o del creador mismo. Los Kli donde está en principio ubicada solo esta luz más baja, atada a nuestro propio deseo de recibir hacia el mundo material. Cada nivel entonces relacionado a cada uno de los niveles del alma de la persona. Y en el aspecto
vida de las letras, otiot, están en Binah. Por lo tanto, no hay habilidad para abrir letras, excepto con la madre, Binah, donde está la realidad, la existencia de las letras. Un par de comentarios, dice, recordemos que las letras son concebidas por el Creador mismo en ese pensamiento que estaba en Abba Behima, para generar esa estructura espiritual en el cuerpo, donde uno va a poder experimentar todo ese camino de conexión con Él y cómo lograr llegar a reflejar su luz en ese interior. Y toda la ayuda desde nuestro Creador a este cuerpo llega a través siempre desde la Madre, que es quien la lleva hasta ese cuerpo. Para poder experimentarlas, solo podemos hacer por medio de esta Madre, de ponernos en sus manos, en Gesed, y así recibir su ayuda. Sigue diciendo, como es mencionado en Ikunim Azoar, esta parte de Zohar que habla de corrección, y por lo tanto, ningún entendimiento no hay sino en Binah, que revela las letras solo en su lugar, y en la parte que es la frente del hombre, y etc. Y él le dijo a él, dijo, gusto, Taam, porque en la frente está el poder, la fuerza, Kaj, visible, revelado de las leyes, elevándolas desde en Zairampín, como es mencionado en Adrasuta, que también es otra parte del Zohar, por lo tanto se revelan solo en la frente. Hay un comentario acá que dice, fue mencionado antes que este gusto o sabor de esa luz del Creador que llega a ser en la frente, solo es experimentado en las letras por medio de la ayuda desde Binah, de esa madre, a la cual accedemos por afinidad de cualidades, o sea, logrando en nosotros mismos ponernos de acuerdo con las leyes, y eso tiene que ver con esa práctica de servirlo a Él, implica hacer las leyes, y entonces uno va a ir recibiendo eh, cierta claridad en las situaciones como consecuencia de ese esfuerzo. En cada proceso, man, mad, que mencionamos siempre, es el man, es ese esfuerzo individual, y el mad es esa luz que desde el Creador nos es otorgada como recompensa o como consecuencia del trabajo. En esa frente está la manifestación del Creador en Binah, en su fuerza. Solo es posible conectar con Él elevando desde sus leyes, poniéndonos a nosotros mismos en ese proceso mamad, en afinidad con Él. Otros signos para reconocer a alguien que tiene alma, Nefesh, desde Atzilut, y espíritu, Ruach, desde Atzilut, y alma, Neshama, desde Atzilut, y Neshama desde Atzilut. Y no me dijo a mí y en otro tiempo. Él le dijo a él, es un camino, Dabar, solo, simplemente, porque quien ha protegido, defendido sus letras, que son desde Atzilut, y aquí estás en todas las 22 letras. Bueno, ¿algún comentario? Estamos hablando de este proceso, de irnos conociendo en cada uno de estos lugares, donde están ubicadas estas letras, que sabemos que ellas describen lugares dentro de nuestro cuerpo, y que todas ellas están en cierto orden, y que en cada una de ellas uno tiene capacidad para
moverse por ese esfuerzo y por esa fuerza de voluntad hacia ese creador. Bueno, continuamos en este párrafo que habíamos quedado. Dice, a mí y en otro tiempo, él le dijo a él, es un camino, Dabar, solo, simplemente, porque quien ha protegido, defendido sus letras, y esta defensa tiene que ver con en cada uno de estos sitios movernos hacia el lado correcto, que son desde Atzilut, desde ese lugar de corrección, y aquí están todas ellas, esas 22 letras. La luz superior nos llega, por lo que es el intelecto terrenal, cuando uno está estudiando la enseñanza. Si puede hacerlo también en ese momento, si este ser está estudiando en vacío perfecto, es decir, sin ese intelecto que se entrometa, por decirlo. Y entonces puede también llegar allí. Pero lo normal es que ocurra en otro momento, durante la práctica, cuando este ser en su vida cotidiana se ha puesto en afinidad de cualidades con él. Y como consecuencia de ese esfuerzo de ese man, llega mal. En caso que se haga suficientemente pequeño, esa es otra cualidad o esa otra condición que uno tiene que intentar practicar en lo cotidiano. Hacerse pequeño respecto a las situaciones que nos llegan, porque esas situaciones siempre son puestas por el Creador enfrente nuestro. También podría ocurrir en la lectura misma, pero normalmente en la lectura solo queda latente la información y es en la práctica cuando se revela en un instante posterior, es en un momento posterior cuando uno está llevándolo adelante. Cada ser tiene en su nombre la raíz de su alma. El propósito de su existencia se encuentra dibujado en cada una de las letras de su primer nombre. Y si este ser las defiende, las protege, se conecta por medio de ellas al mundo de Atzilut, porque todas ellas están allí, fueron creadas de esa manera, y se eleva ese man respecto de ellas, cada una desde su sitio, conectándolas en el orden que van apareciendo, contemplando las fuerzas en las palabras escondidas en el mismo. Muchas combinaciones existen y cada letra desde su lugar específico nos irán dando más detalles para intentar acercarnos cada vez más a él. Acá está comentado un poco el hecho de que ese primer nombre tiene implícito esa misión de vida de la persona. Estas letras, desde los aspectos vida de esa alma Nefesh, son las maestras sobre la corrección, Tikkun, del alma Nefesh y de sus carencias, Gizarón. Porque como eso que le falta desde la carencia, es ser, por lo tanto ellas desaparecerán, así se levantarán. Son maestras, dice, nos muestran, ellas son muestras. En ellas están dibujadas nuestras correcciones y también nuestros desvíos para poder elegir correctamente en nuestro camino. Pero esta posibilidad se pierde, desaparece, si nos elevamos desde las carencias en lugar de hacerlo desde nuestra intención de ser uno con él. El alma Nefesh dibuja en la frente las mismas letras. Entonces no serán reveladas y solamente se destacan, se pararán hacia afuera, se revelarán
las letras corregidas y serán iluminadoras desde luces, orot. Y los demás importantes faltan, están en carencia y por lo tanto desaparecen. Y aquí está cada persona que preguntará sobre este asunto del Sad. Bueno, un poco un comentario similar a lo que veníamos viendo. Si este ser conecta con las carencias, con las potencialidades en las mismas para conectar con el deseo de recibir, en esa frente no va a haber revelación, no existe posibilidad de conectar con él. Esa revelación solo llega del Creador. Si hay una intención de conectar con otros dioses, no va a existir esa revelación. Solo desde la realización de ese man llegaremos al Mad y entonces a nuestra corrección. Esa luz llegará esa luz para nuestra corrección personal sobre cada una de ellas con las que nos conectaremos con esa intención correcta. Dice, el asunto del sabio, el que es conocedor, experto, cuidadoso de la sabiduría, Josma, del rostro, de ese parsuf, y sin las letras, es notado el aspecto que genera la regla en su frente. El asunto es que ya ha sido condenado a muerte. Dios no lo quiera. Que él muera. Muere en esos 30 días y necesita una gran reparación y deseo que sea útil para deshacer ese decreto, esa forma o figura. Y así es como una persona, Adam, tiene o hay en él Nefesh, Ruach y Neshama. Hay un comentario ahí arriba que dice, para elevarnos es necesario completar los parsuf de cada letra, en caso de elegir la vida. En caso contrario, cuando no utiliza estas letras en su man, este ser solo se dirigirá a esa muerte o vivirá esclavo de ese deseo de recibir. Dice, y así es como una persona, Adán, hay en él, Nefesh, Ruach, Neshama internas, en el interior. Entonces luego tiene Narán, Nefesh, Ruach, Neshama, integral, una comprensión detallada desde el exterior. Y también hay aspectos de Jinot, vida, de 22 letras especiales para cada parte del nombre. En este trabajo interno llega a comprender en su interior todo lo que lo rodea. Todo lo que nos rodea es una ayuda para ir conociéndonos interiormente. Todo lo externo es usado en ese propio trabajo de corrección personal de manera correcta, haciéndonos humildes respecto a esa situación porque es enviada por él. En ese nombre, Shem, de ese ser, cuando ese ser conecta la letra Shin, que es Yesod, con Mem, que es Gesed, es la cabeza de ese rey mismo, el camino hacia él ya está dibujado, es que transcurre todo ese cuerpo desde el lugar donde está la conexión entre el deseo de dar y el deseo de recibir y recorre hasta ponerse en sus manos, recorre todo el no. Dice, es mencionado y a veces se lastiman y a veces las letras de la luz ambiente pesan más que las letras de la luz interior. Esas luces que están externas a veces pueden ser muy potentes. Es un proceso interno con subidas y bajadas, porque es necesario ir depurando uno a uno todas las ataduras de nuestro ego, y muchas veces perdemos en el intento. Habrá que aprender de esas caídas
Cada vez que existe una situación que notamos que el ego nos ganó, es necesario repasarla y entender qué cosas ocurrieron para tomar precauciones para la siguiente vez. Evidentemente es algo que no se corrigió y por lo tanto va a volver a pasar y hay que aplicar las prácticas, intentar de aplicarlas de una manera más real, más efectiva la vez siguiente. Volver a levantarse con nuestra intención correcta en nuestro camino hacia él. La acción del hombre. Y en esto se reconocerán, serán conocidas, aceptadas, muchas cosas, palabras de Barín. Y este es el secreto que las letras aparecen en la piel facial de la frente, como es mencionado, hacia y según ella, como las estrellas visibles en el cielo, como es mencionado en el Zohar, en la Parashá Yitro. Y el sabor, el gusto, es lo que ha sido mencionado, porque la luz interior sale fuera. En la Parashá Yitro sabemos que allí se describen muchos aspectos revelados en lo que es el rostro de la persona, en particular en diferentes partes del cuerpo, en los cabellos, en la frente, en la piel, pero en particular en la frente, que es lo que están mencionando acá, se van a ver diferentes formas que se manifiestan y que tienen que ver con esos procesos internos que están transcurriendo en el interior de esa persona. Se reflejan en lo externo como estrellas visibles en el cielo, menciona acá. Está reflejando lo que ocurre en el interior. Eso está entre los versos 62 y 169 de ese comentario del Zohar de esa parasha. Así como las estrellas son vistas en el cielo, así se refleja en el rostro de cada persona sus luces interiores. Ella sale fuera para ser reflejada y es vista allí. Acentúa, dice, es estresada, presionada, sale fuera y brilla en la juventud. Y entonces, así como una luz que rodea un golpe, lo envuelve y brilla ahí en la piel. Y ahí se revelan juntas todas las luces. Menciona, en este primer aspecto, en esa juventud es revelado en la frente, sale fuera del interior para mostrarse allí. Y aquí no hay en la frente solo 22 letras. Y a veces las mismas letras que necesitan ser enseñadas, ellas son más audaces, prominentes e iluminadoras. Más en el camino de las letras de Sheshen, que es la coraza del sumo sacerdote, ese pectoral del sumo sacerdote, y el Orim, las luces, y el Tomim, las perfecciones. Pero se revelan los bienes activos, como es mencionado hacia, y por lo tanto necesitan un vistazo. Algunos comentarios sobre lo que está acá. Dice en el párrafo, por un lado, está mencionando ese pectoral de ese sumo sacerdote. Esa palabra, Cheyen, tiene gematría 358, es la misma gematría, o sea que es el mismo acercamiento al creador, por decirlo de alguna manera, que la palabra Mashiach, 358. Este Mashiach, que está formado por la letra Mem de Moshe, desde donde llega la comprensión para ponernos en afinidad a Gesed, para llegar a lo más alto, y entonces conectar con Rosh. Luego viene la Shin, que es la letra de Shimon Bar Yochai, donde aprendemos a construir el Masaj por medio de las 5 preguntas, como una práctica para
ubicarnos en lo que es la letra Shin, el no mentirnos a nosotros mismos ni a los demás, con un respeto firme en lo que es el cuarto mandamiento. Luego viene la Yud, que es la letra de Yeshua, en la conciencia de llegar a ese nivel de deseo de recibir cero, de Abiud cero, donde realmente llegaremos a liberarnos de esas clipot, porque solo se puede conectar con ese nivel superior cuando ese deseo desaparece, por decirlo así, por afinidad completa a su intención, sirviéndolo completamente a él en ese aspecto, realizando cada tarea en forma lishma, en lugar de hacerlo lo lishma, o sea, hacerlo con una segunda intención también, como se hacía hasta ese momento. Y finalizando en la letra Het, que es la letra de Isaac, su tercera letra que une todo lo anterior en ese segundo mandamiento, corrigiendo el pecado de Adán, viendo un poco qué patriarcas hay o qué maestros en cada una de esas letras y qué implica esas letras en lo que es ese estudio del Zohar a través de las letras. Hay un anexo aquí respecto a la letra Het, que está tomado desde el Zohar en el 33, que se puede ver luego a continuación si quieren, pero si ya hemos visto en realidad estos textos de las letras en otro espacio, no creo que valga mucho la pena verlo también aquí de nuevo. Recordamos sí que tanto la letra Tet como la letra Het no forman parte de los nombres de las tribus santas, son dos letras que las letras que están en el pectoral del sumo sacerdote, porque ellas no están corregidas y nos arrastrarán indefectiblemente al pecado. Esas dos letras no forman parte de los nombres de todas las tribus, que es lo que sí está escrito en ese pectoral y que tiene esas gemas, una para cada tribu. Luego hay dos palabritas allí que aparecen, Urim y Tomim, son traducidos como luces y perfecciones, que están asociados con ese pectoral, con ese kohen del sumo sacerdote. Son mencionados en varios pasajes de la Torá, y ahí hay algunas referencias donde están. Son revelados y son fortalezas, son activos, son bienes a ser usados para estar en afinidad con esas fuerzas que están en ese lugar o en esa vestimenta que tiene ese sacerdote en ese momento. Son muy grandes antes de que se oculten a su vista y necesitan una observación muy grande para comprender las cosas muy rápidamente, antes que se cubran. Y la parábola en ella, si el nombre del maestro Abraham, entonces estas letras sobresalen, se destacan en su lugar. Y a veces es posible que ellas, leo acá arriba, dice, es necesario estar atento con la intención pura para que esa radiación llegue. No sé dónde era el comentario. Dice respecto a Abraham, que fue mencionado acá. Existen ocasiones en que los nombres de la Torá cambian, porque ese ser, en este caso Abraham, ya ha culminado cierto periodo, efectuó ciertas correcciones, y entonces en esa misma encarnación es como que una nueva persona nació allí. En el caso de Abraham, nació con un nombre que no tenía esa letra Hei en el medio de la palabra, cambió por el nombre Abraham con una Hei adicional que fue añadida en esa mitad del nombre. Havaya cambia el nombre Abraham por Abraham a causa de su promesa a sus 99 años. Dice, a veces es posible que ellas puedan unirse, estar juntas, como es explicado, y el asunto es que es en este camino
hasta el punto de reconocer, familiarizarte contigo mismo con las letras de las piedras del pectoral de ese Cheyenne. Porque al haber inscripciones, direcciones en todas las letras escritas allí. Estas piedras que están vinculadas con los nombres de las 12 tribus, también son las 12 letras simples en lo que es la estructura del árbol de la vida. Sabemos que esas 12 tribus están relacionadas con esas líneas en diagonal que están en esa estructura del árbol. Sobre todo esto, algunas letras prominentes sobresalen en el momento de la pregunta, del pedido. Y lo mismo ocurre aquí con la frente de Adán y la parábola. La parábola, no sé bien cómo sigue el párrafo. Leemos acá. Dice, en el momento de la pregunta, pedido, en el momento en que Jaballá cambia el nombre de Abraham, le pide que sea padre de naciones. Existe un cambio en el compromiso de ese ser respecto a lo superior, reflejado en el nombre. De igual manera, esto se refleja en la frente de una persona. Dice, lo mismo ocurre en la frente de Adán y la parábola. En este, si brillan las letras de la vida, Jaim, indica que fue sentenciado, que está destinado para él, hacia la vida. Y entonces en el resto de las combinaciones, y a veces estas 4 letras de vida se juntan en unidad. Y entonces también en el resto de las combinaciones, y entonces desaparece nuevamente, y la explicación del asunto es que aquí a veces las letras se juntan en el orden de las encarnaciones de la persona, de ese Adán, y su número, y esto es haciendo rodar letras desde las 231, la Resh, la Lamed y la Aleph, esa cantidad de puertas. Y este es el asunto que se practica en el orden de Aleph, Bet, Gimel, Dal, que es honesta, y en el